Suma Teológica, parte IA. Cuestión 115. Sobre la acción de la criatura corporal. Siguiendo el plan trazado, ahora hay que tratar lo referente a la acción de la criatura corporal y lo referente al hado, atribuido a algunas criaturas. La cuestión referente a las acciones corporales plantea y exige respuesta a 6 problemas. ¿Algún cuerpo es o no es activo? En los cuerpos, ¿hay o no hay razones seminales? Los cuerpos celestes son o no son causa de lo que ocurre en los cuerpos de aquí abajo. ¿Son o no son causa de los actos humanos? Los demonios, ¿están o no están sujetos a sus acciones? Los cuerpos celestes, ¿imponen o no imponen necesidad en aquellos que les están sometidos? Artículo 1. ¿Algún cuerpo es o no es activo? Lat. Objeciones por las que parece que ningún cuerpo es activo. 1. Dice Agustín. Entre los seres hay algunos que son pasivos y no activos, como son los cuerpos. Alguno que es activo y no pasivo, como es Dios. Y otros que son activos y pasivos, como son las sustancias espirituales. 2. Más aún, todo agente, con excepción únicamente del primero, necesita para su acción un sujeto que la reciba, pero la sustancia corporal no tiene otra sustancia inferior que pueda recibir su acción. Porque ocupa ella el lugar ínfimo en la escala de los seres, por lo tanto la sustancia corporal no es activa. Toda la sustancia corporal está coartada por la cantidad, pero la cantidad impide a la sustancia el movimiento y la acción. Al circunscribirla y estar sumergida en ella, como la nubosidad incapacita al aire para la percepción de la luz, señal de esto es que cuanto más se aumenta la cantidad del cuerpo, tanto más se hace éste grave y pesado para ser movido. Por lo tanto, ninguna sustancia corporal es activa. Todo agente es operativo en el grado en que se aproxima al primer principio activo, pero los cuerpos, en los cuales se encuentra la máxima composición, son los seres más alejados del primer principio activo, que es del todo simple. Por lo tanto, ningún cuerpo es agente. Si algún cuerpo es activo, contribuirá en su obrar a producir una forma sustancial o accidental, pero no puede producir una forma sustancial, porque en los cuerpos no hay más principios de acción que las cualidades activas, que son accidentes. Y los accidentes no pueden ser causa de una forma sustancial, ya que la causa debe ser siempre superior al efecto, y tampoco puede producir una forma accidental, porque el accidente no se extiende más allá de su sujeto, como dice Agustín en Niente de Trin. Por lo tanto, ningún cuerpo es activo. Contra esto está el hecho de que Dionisio en C. 15 de Kyle, here, y, entre otras propiedades que atribuye al fuego, dice de él que ante las materias recibidas manifiesta su propia magnitud activa y potente. Respondo, sensiblemente se nos manifiesta que algunos cuerpos son activos. Ha habido, sin embargo, 3 clases de errores sobre la actividad de los cuerpos. Hubo quienes negaron en absoluto tal actividad, y esta fue la opinión de Avicebrón en el libro Fontis Vitae, donde, con las razones expuestas en las objeciones, intenta probar que ningún cuerpo obra activamente, sino que todas las acciones que parecen de los cuerpos pertenecen a cierta virtud espiritual que los penetra a todos, de modo que, según él, no calienta el fuego, sino una virtud espiritual que le invade. Esta opinión parece proceder de otra de Platón. Platón sostuvo que todas las formas existentes en la materia corporal son participadas y están determinadas y contraídas a tal materia, en tanto que las formas separadas son absolutas y como universales, por lo cual afirmaba Platón que las formas separadas son la causa de las formas existentes en la materia. Avicebrón afirmaba que, al estar la forma existente en la materia corporal determinada, a esta materia individualizada por la cantidad, que es principio de individuación, se impide y se aleja a la forma corpórea para que no pueda extender su acción a otra materia, y así, sólo la forma espiritual e inmaterial, que no está coartada por la cantidad, puede difundirse a otro sujeto por medio de su acción. Pero de esta argumentación no se deduce que la forma corporal no sea agente, sino que no es agente universal, porque en el grado en que se participa algo,
En ese mismo grado se participa también necesariamente lo que es esencialmente inherente a lo participado, como se participa de la visibilidad cuando se participa de la luz. Ahora bien, obrar, que no es más que hacer algo en acto, es esencialmente inherente al acto en cuanto tal, y de ahí que todo agente haga algo semejante a lo que él es. Así, pues, en cuanto algo es una forma no determinada por la materia sujeta a la cantidad, le compete ser agente indeterminado y universal. Pero si es forma restringida a determinada materia, le corresponde ser agente contraído y particular. De ahí que, si se diese la forma de fuego separada, como afirmaron los platónicos, sería de algún modo la causa de toda combustión. Pero la forma concreta de fuego, existente en determinada materia corporal, es sólo causa de la combustión particular que procede de tal cuerpo concreto a tal cuerpo concreto. Por esto mismo tal acción se verifica por contacto de los dos cuerpos. Sin embargo, la opinión de Avicebrón iba más lejos que la de Platón, pues Platón ponía únicamente formas sustanciales separadas y reducía los accidentes a ciertos principios materiales, que son lo grande y lo pequeño, los cuales creía que eran los primeros contrarios, como otros creían que eran lo raro y lo denso, pero tanto Platón como Avicena, que le siguió en parte, suponían que los agentes corporales obran disponiendo, por medio de sus formas accidentales, la materia para la forma sustancial, si bien la última disposición, que la verifica al entrar la forma sustancial, procede de un principio inmaterial, y esta es la segunda opinión sobre el obrar de los cuerpos, de la cual se ha hablado antes al tratar de la creación. Q. 40. Estoy 65. Foro. La tercera opinión es la de Demócrito, según el cual la acción se realiza por emanación de átomos del cuerpo agente, y la pasión se verifica por la recepción de estos mismos átomos en los poros del cuerpo paciente, opinión que rechaza Aristóteles en Idegenerat, porque de ella se seguirían dos cosas falsas a todas luces, a saber, que el cuerpo no sería todo él pasivo, y que la cantidad del cuerpo agente se disminuiría al obrar. Por lo tanto, hay que decir, un cuerpo obra sobre otro, en cuanto el que obra está en acto, y aquel sobre el que obra está en potencia. A las objeciones. 1. Las palabras de Agustín hay que entenderlas de toda la naturaleza corporal en conjunto, que no tiene bajo sí ninguna otra naturaleza inferior sobre la cual obre, como obra la naturaleza espiritual en la corporal y la naturaleza increada en la creada. Sin embargo, un cuerpo está bajo otro, en cuanto uno está en potencia para recibir lo que otro tiene en acto. Y con esto mismo se responde. Nótese, sin embargo, que hay que tener presente que, al argumentar a Vicebrón de este modo, hay algo que es motor inmóvil, a saber, el primer hacedor de las cosas. Luego hay también, por oposición, algo que es solamente movido y pasivo. Se le ha de conceder, pero esto es la materia prima, que es pura potencia. Como Dios es acto puro, el cuerpo, en cambio, se compone de potencia y acto, por eso es agente y paciente. 3. La cantidad no impide totalmente a la forma corporal el obrar, como acabamos de decir, sino que le impide ser agente universal, en cuanto se individualiza la forma al existir en una materia sujeta a cantidad. El indicio que se trae de la pesadez de los cuerpos no hace al caso. En primer lugar, porque el aumento de cantidad no es causa de gravedad, como se demuestra en Tirpendo de Caelo et Mundo. En segundo lugar, porque es falso que la pesadez retarde más el movimiento. Antes, cuanto más grave es un cuerpo, tanto más se mueve con movimiento propio. Por último, porque la acción no se realiza por movimiento local, sino porque algo se reduce de la potencia al acto por... No es el cuerpo lo que está más distante de Dios, pues participa algo de la semejanza del ser divino en virtud de la forma que tiene. Lo que dista más de Dios es la materia prima, que de ningún modo es agente, por ser pura potencia pasiva. El cuerpo contribuye con su acción a la forma accidental y a la forma sustancial. El porqué de esto radica en que las cualidades activas, como el calor, aunque sean accidentes, obran sin embargo en virtud de la forma sustancial, como instrumentos suyos. Por eso pueden contribuir a originar la forma sustancial,
como contribuye también el calor natural en cuanto es instrumento del alma, a que el alimento se convierta en carne. En la producción de accidentes sobran las cualidades activas por su propia virtud. Tampoco va contra la naturaleza del accidente, el que éste transcienda su propio sujeto en el obrar, sino el que le transcienda en el ser, a menos que alguno se imagine que al obrar un mismo accidente numéricamente, pasa del agente al paciente, tal como suponía Demócrito, que la acción se verificaba por la descarga de los átomos. Artículo 2. En la materia corporal hay o no hay algunas razones seminales. Lat. Objeciones por las que parece que en la materia corporal no hay algunas razones seminales. 1. El concepto de razón implica cierta condición espiritual, pero en la materia corporal no hay nada espiritualmente, sino materialmente, siguiendo el modo de ser de aquello en que está. Por lo tanto, en la materia corporal no hay razones seminales. Tú, dice Agustín en 13 de Trin, que los demonios hacen ciertas obras utilizando, mediante movimientos ocultos, algunas semillas que ellos conocen en los elementos, pero las cosas que se utilizan mediante movimiento local son cuerpos, no razones. Por lo tanto, es incorrecto decir que en la materia corporal haya razones seminales. Tri. Lo seminal es principio activo, pero no hay principio alguno activo en la materia corporal, a la cual no compete obrar, como dijimos, amiento una tú. Por lo tanto, no hay razones seminales en la materia corporal. Sor. Se dice que en la materia corporal hay ciertas razones causales que parecen ser suficientes para la producción de las cosas, pero las razones seminales son distintas de las causales, porque en los milagros se prescinde de las seminales, pero no de las causales. Por lo tanto, es incorrecto decir que en la materia corporal haya razones seminales. Contra esto, está lo que dice Agustín en Tereso de Trin. De todas las cosas que nacen corporal y visiblemente, hay ciertos gérmenes ocultos en los elementos corpóreos de este mundo. Respondo, las denominaciones suelen tomarse de lo más perfecto, según dice Aristóteles en Fundo de Ánima. Ahora bien, lo más perfecto de toda la naturaleza corpórea son los cuerpos vivientes, de ahí que hasta el mismo nombre de naturaleza vemos que se ha trasladado de los seres vivientes a todas las cosas naturales, porque este nombre de naturaleza, como dice el filósofo en Quimetafis, fue impuesto primeramente para significar la generación de los vivientes, a la cual llamamos nacimiento, pero porque los seres vivientes son engendrados de un principio unido, como del árbol se engendra fruto y de la madre el feto que está a ella ligado, se extendió este nombre de naturaleza a todo principio de movimiento que está en el mismo ser que es movido. Es evidente que el principio activo y pasivo de la generación de los seres vivientes son las sustancias germinales de las cuales son engendrados, de todo lo cual se deduce que Agustín llama con propiedad razones seminales a todas las virtudes activas y pasivas que son principio de las generaciones y movimientos naturales. Pero estas virtudes activas y pasivas pueden considerarse en diverso orden, porque, en primer lugar, como escribe el mismo Agustín en Sesiste de Supergen, adlit, pues tan principal y originalmente en la misma palabra de Dios, en forma de razones ideales. Después están también, como en sus causas universales, en los elementos materiales del mundo, donde fueron simultáneamente producidas al principio, están de un tercer modo, como en sus causas particulares, en las cosas que se producen de las causas universales en la sucesión de los tiempos. Ejemplo, en tal planta o tal animal, y, por último, de un cuarto modo, están en las sustancias germinales o semillas que se producen de los animales y de las plantas, cuyas semillas a su vez se relacionan con otros efectos particulares, como las primordiales causas universales se relacionan con los primeros efectos producidos. A las objeciones 1. Estas virtudes activas y pasivas de las cosas naturales, aunque no les cuadra la denominación de razones en cuanto están en la materia corporal, pueden, no obstante, denominarse tales por relación a su origen, esto es, en cuanto provienen de razones ideales. Tales virtudes activas y pasivas están en determinadas partes corporales que, al ser utilizadas mediante un movimiento local para producir ciertos efectos,
se dice que los demonios las utilizan como semillas. 3. La sustancia seminal del sexo masculino hace de principio activo en la generación del animal, pero puede también llamarse sustancia seminal el elemento aportado por la hembra en la generación, que hace de principio pasivo, y, de este modo, en el nombre de sustancia seminal están comprendidas las fuerzas activas y pasivas. 4. De las palabras de Agustín, al hablar de estas razones seminales, suficientemente se deduce que las mismas razones seminales son también razones causales, como el semen mismo es cierta causa. Dice en 13 de Trin que, al igual que las madres llevan la prole en su seno, así el mundo está cargado de causas germinales, pero, aunque las razones ideales pueden llamarse causales, no pueden propiamente llamarse germinales, por no ser el semen principio separado. Por eso, los milagros no se hacen prescindiendo de las razones ideales, como tampoco se prescinde en ellos de las potencias pasivas que se dan en la criatura, para que pueda hacerse en ella todo lo que Dios ordene. En cambio, sí se ha de entender que se hagan los milagros independientemente de las virtudes activas naturales y de las potencias pasivas que a ellas se ordenan, al decirse que los milagros se realizan prescindiendo de las razones seminales. Artículo 3. Los cuerpos celestes. ¿Son o no son causa de lo que ocurre en los cuerpos de aquí abajo? Lat. Objeciones, por las que parece que los cuerpos celestes no son causa de lo que ocurre en los cuerpos de aquí abajo. 1. Dice el Damasceno, pero nosotros decimos que ellos, es decir, los cuerpos celestes, no son causa de cosa alguna de las que acontecen, ni de la corrupción de las cosas que se disuelven. Son más bien signos de las lluvias y de los cambios atmosféricos. Do. Más aún, para hacer algo es suficiente con el agente y la materia, pero en estos cuerpos inferiores hay materia pasiva y también hay agentes contrarios, como lo cálido y lo frío, y otros semejantes. Por lo tanto, no es necesario recurrir a la causalidad de los cuerpos celestes para explicar lo que aquí abajo acontece. 3. El agente produce un efecto semejante así, pero vemos que todas las cosas que se hacen aquí en el mundo inferior se hacen por efecto del calor y del enfriamiento, por humedecerse y secarse los cuerpos, y por otras vicisitudes análogas. Esto no se da en los cuerpos celestes. Por lo tanto, los cuerpos celestes no son la causa de los acontecimientos del mundo inferior. Como dice Agustín en Videsiv, Dei, nada hay más corpóreo que el sexo de los cuerpos. Pero este no es causado por los cuerpos celestes, de lo cual parece ser indicio cierto el hecho de que, de dos gemelos nacidos bajo una misma constelación, el uno es varón y el otro hembra. Por lo tanto, los cuerpos celestes no son causa de las cosas corporales que se hacen en la tierra. Contra esto está lo que dice Agustín en 13 de Trin. Los cuerpos foscos e inferiores son regidos con cierto orden por los más sutiles y potentes. Y Dionisio en C. Far de Diff. Non. Afirma que la luz del sol contribuye a la generación de los cuerpos sensibles, y los mueve hacia la vida, los nutre y los aumenta y perfecciona. Respondo. Como toda multitud procede de la unidad, y, por otra parte, lo que es invariable permanece siempre de un mismo modo, mientras que lo que se cambia es multiforme, hay que tener presente que en la naturaleza entera todo el movimiento procede de lo inmóvil. Así, vemos que, cuando algunas cosas son menos variables, tanto más son causa de las que son más variables. Ahora bien, los más inmóviles entre los cuerpos son los celestes, que no tienen más movimiento que el local. Por lo tanto, los movimientos de estos cuerpos inferiores, que son variados y multiformes, deben atribuirse al movimiento de los cuerpos celestes como a su causa. A las objeciones. 1. Lo que dice el Damasceno se ha de entender en el sentido de que los cuerpos celestes no son la primera causa de las generaciones y corrupciones que acontecen en el mundo inferior, como decían los que opinaban que los cuerpos celestes eran dioses. En estos cuerpos inferiores no hay más principios activos que las cualidades activas de los elementos, que son lo cálido, lo frío, y similares. Y si fuera verdad que las formas sustanciales de los cuerpos inferiores no se diferencian más que por estos accidentes,
cuyos principios son, según los antiguos naturalistas, lo gaseoso y lo denso. No sería necesario suponer otro principio activo sobre estos cuerpos inferiores, sino que se bastarían ellos mismos para obrar. Pero, al que atentamente lo considerare, le parecerá claro que tales accidentes no son más que disposiciones materiales para las formas sustanciales de los cuerpos naturales, y la materia no se basta a sí misma para obrar. Por lo tanto, sobre estas disposiciones es preciso suponer algún principio activo. Los platónicos suponían para esto las especies separadas, por cuya participación adquirían los cuerpos inferiores sus formas sustanciales. Pero esto no es suficiente, porque las especies separadas existirían siempre de un mismo modo. Dado que se las supone inmóviles, de ésta se seguiría que no habría variación alguna respecto de la generación y la corrupción. Esto es evidentemente falso. De ahí que, según el filósofo en segundo de Gen, ira se ha de suponer algún principio activo variable, que por su presencia y ausencia cause la variedad en la generación y corrupción de los cuerpos inferiores. Este principio son los cuerpos celestes, de lo cual resulta que todo lo que en estos cuerpos inferiores engendra y determina a la especie obra como instrumento de los cuerpos celestes, conforme a lo que se dice en Dus Physic: el hombre es engendrado por el hombre y por el sol a la vez. 3. Los cuerpos celestes no se asemejan a los cuerpos inferiores por alguna semejanza específica, sino en cuanto que por su virtud universal contienen en sí todo lo que en los inferiores se produce por la generación. En este mismo sentido decimos también que todas las cosas se asemejan a Dios. Las acciones de los cuerpos celestes se reciben en los inferiores de manera muy distinta, según la diversa disposición de la materia. A veces sucede que la materia de la concepción humana no está toda ella dispuesta para el sexo masculino, resultando aquí que de una parte de esa materia se forma un ser del sexo masculino y de otra se forma otro del sexo femenino. A esto mismo recurre Agustín para rechazar la adivinación que se quiere hacer por los astros, puesto que los efectos de estos en las cosas corpóreas varían también según la diversa disposición de la materia. Artículo 4. Los cuerpos celestes, ¿son o no son causa de los actos humanos? Lat. Objeciones por las que parece que los cuerpos celestes son causa de los actos humanos. 1. Los cuerpos celestes, al ser movidos por las sustancias espirituales, como se dijo, quisit, siente de esta. 3. Obran en virtud de estas como instrumentos suyos, pero tales sustancias son superiores a nuestras almas. Por lo tanto, parece que puedan impresionar nuestras almas y, mediante esto, causar los actos humanos. 2. Todo lo multiforme se deriva de algún principio uniforme, pero los actos humanos son variados y multiformes. Por lo tanto, parece que deben reducirse a los movimientos uniformes de los cuerpos celestes como a sus principios. 3. Los astrólogos predicen a veces cosas verdaderas sobre las guerras y otros acontecimientos humanos que proceden del entendimiento y la voluntad. Esto no podrían hacerlo si los cuerpos celestes no fueran causa de los actos humanos. Por lo tanto, los cuerpos celestes son causa de los actos humanos. Contra esto está lo que dice el Damasceno: los cuerpos celestes de ningún modo son causa de los actos humanos. Respondo: los cuerpos celestes obran en los cuerpos terrestres directamente y por sí mismos, como se dijo a 3. Pero en las potencias del alma, que son los actos de los órganos corpóreos, obran directa, pero accidentalmente, porque los actos de tales potencias necesariamente se impiden, al menos por los impedimentos de sus órganos. Ejemplo: con los ojos turbios no se ve bien. Así, pues, si el entendimiento y la voluntad fuesen facultades dependientes de órganos corpóreos, como pensaron algunos, que decían que el entendimiento no se diferenciaba de los sentidos, se seguiría necesariamente que los cuerpos celestes podrían ser causa de la elección y de los actos humanos. De esto se seguiría, a su vez, que el hombre pudiese ser impulsado a sus operaciones por el instinto natural, lo mismo que los demás animales, en los que no hay potencias del alma no dependientes de órganos corpóreos, porque lo que se realiza en estos seres inferiores por influjo de los cuerpos celestes se hace naturalmente, y por lo tanto
se seguiría también que el hombre no tendría libre albedrío, sino que tendría acciones determinadas, como las tienen los demás seres naturales, todo lo cual es evidentemente falso y contrario a lo que vemos de continuo en la vida humana. Hay que admitir, sin embargo, que las influencias de los cuerpos celestes pueden llegar, indirecta y accidentalmente, hasta el entendimiento y la voluntad, esto es, en la medida en que tanto el entendimiento como la voluntad se suministran en alguna manera de las facultades inferiores que dependen de órganos corpóreos, pero hay en esto una diferencia grande entre ambas potencias, porque el entendimiento recibe necesariamente lo que le suministran las facultades aprensivas inferiores, y así, perturbadas la imaginación, o la estimativa, o la memoria, por necesidad se resiente también de ello la acción del entendimiento, pero, en cambio, la voluntad no sigue necesariamente la inclinación del apetito inferior, pues, aunque no dejen las pasiones irascibles y concupiscibles de tener cierta fuerza para inclinarla, queda, sin embargo, en su poder el seguirlas o rechazarlas. A esto se debe que la acción de los cuerpos celestes, por la cual pueden ser alteradas las potencias inferiores, sea menos efectiva respecto de la voluntad, causa inmediata de los actos humanos, que respecto del entendimiento. El suponer, pues, que los cuerpos celestes son causa de los actos humanos, es algo propio de los que dicen que el entendimiento no se distingue de los sentidos. Así, algunos decían de ellos que tal era la voluntad de los hombres, según día a día se la modelaba el Padre de los hombres y de los dioses. 35 bis. Pero, como es absolutamente cierto que el entendimiento y la voluntad no son facultades dependientes de los órganos corpóreos, no es posible que los cuerpos celestes sean causa de los actos humanos. A las objeciones 1. Las sustancias espirituales que mueven los cuerpos celestes obran en las cosas corporales por medio de dichos cuerpos, pero en el entendimiento humano obran directamente, iluminándole. Sin embargo, no pueden cambiar la voluntad, según dijimos. Como la multiformidad de movimientos corporales se reduce como a su causa a la uniformidad de los movimientos celestes, así la multiformidad de actos que proceden del entendimiento y la voluntad se reduce a su correspondiente principio uniforme, que es el entendimiento y la voluntad divina. 3. Son muchos los hombres que siguen las pasiones, que son movimientos del apetito sensitivo, en las cuales pueden influir los cuerpos celestes. En cambio, no son pocos los sabios que las resisten. Esta es la razón por la que los astrólogos pueden predecir la mayoría de las veces cosas verdaderas. Y más si dicen generalidades. No sucede así si hablan pormenorizando, porque siempre queda la posibilidad de que cualquier hombre resista a las pasiones por su libre albedrío. Hay que tener presente que los mismos astrólogos afirman que el hombre sabio domina a los astros al dominar sus pasiones. Artículo 5. Los cuerpos celestes pueden o no pueden influir en los mismos demonios. Lat objeciones por las que parece que los cuerpos celestes pueden influir en los mismos demonios. 1. En ciertas fases crecientes de la luna, los demonios vejan a algunos hombres, llamados por esto lunáticos, como aparece en Mt 4:24 y 17:14. Pero no harían esto si no estuviesen bajo el influjo de los cuerpos celestes. Por lo tanto, los demonios están bajo el influjo de los cuerpos celestes. Los nigromantes observan ciertas constelaciones para invocar a los demonios, pero no serían invocados por medio de los cuerpos celestes sin estar sometidos a estos. Por lo tanto, los demonios están sometidos al influjo de los cuerpos celestes. 3. Los cuerpos celestes son de mayor eficacia que los inferiores, pero los demonios son alejados mediante ciertos cuerpos inferiores, hierbas, piedras y animales, y mediante ciertos sonidos, voces, figuras y simulacros, como dice Porfirio, citado por Agustín en X de Sibi. Por lo tanto, con mayor razón estarán los demonios sujetos a la acción de los cuerpos celestes. Contra esto, los demonios son superiores en naturaleza a los cuerpos celestes. Pero el agente exige superioridad sobre el paciente, como dice Agustín en Docite Supergen. Adlit. Por lo tanto, los demonios no están sujetos a la acción de los cuerpos celestes. Respondo. Acerca de los demonios ha habido 3 opiniones,
La primera es la de los peripatéticos, que negaban en absoluto su existencia y decían que las cosas atribuidas a ellos, según las artes nigrománticas, eran hechas por virtud de los cuerpos celestes, así lo refiere Agustín en Is Deciv Dei, según el cual afirmó Porfirio que se fabrican en la tierra por los hombres potestades idóneas para producir varios efectos de los astros. Esta suposición es evidentemente falsa, porque por experiencia se sabe que los demonios hacen muchas cosas para las cuales es insuficiente en absoluto la virtud de los cuerpos celestes. Ejemplo, que los posesos hablen lenguas desconocidas, que reciten versos y citas de autoridades que nunca conocieron, que los nigromantes hagan hablar y moverse a las estatuas, y otras cosas parecidas. Esto indujo a los platónicos a afirmar que los demonios eran animales de cuerpo aéreo y de ánimo pasivo, según lo atribuye Agustín en Beito de Sivi, de Apuleio, y esta es la segunda opinión, según la cual se podría decir que los demonios vienen a estar sujetos a los cuerpos celestes, del mismo modo que se ha dicho que lo están los hombres. Foro. También esta opinión es falsa como se deduce de lo dicho, Quimes 51:1, pues los demonios son sustancias espirituales no unidas a cuerpo alguno, de todo lo cual resulta que los demonios no están sujetos a la acción de los cuerpos celestes, ni por sí mismos ni accidentalmente, ni directa ni indirectamente. A las objeciones 1. Los demonios vejen a los hombres particularmente en ciertas fases crecientes de la luna se debe a dos cosas. Hacen ellos esto, en primer lugar, para que, debido a ello, se difame a una criatura de Dios, como es la luna, según dicen Jerónimo y el Crisóstomo. En segundo lugar, porque como los demonios no pueden obrar sino por medio de las fuerzas naturales, según dijimos, Coios 4:2, estudian en sus obras las aptitudes de los cuerpos para los efectos que intentan. Es evidente que el cerebro es la más húmeda de todas las partes del cuerpo, según dice Aristóteles. Por eso está más sujeto a la acción de la luna, que, en cuanto tal, tiene la propiedad de alterar los humores. Por otra parte, en el cerebro es donde se consuma la fuerza animal. De todo esto proviene el que los demonios perturben la fantasía del hombre en determinadas fases crecientes de la luna, cuando ven que el cerebro está dispuesto para ello. Invocados los demonios bajo el signo de ciertas constelaciones, responden a tal invocación por dos razones. Primero, para inducir a error a los hombres, haciéndoles creer que hay en los astros alguna divinidad. Segundo, porque advierten que bajo esas constelaciones la materia corporal está mejor dispuesta para los efectos por lo que se les invoca. Según Agustín en Cuneo Edesiv Dei, los demonios son atraídos por varios géneros de piedras, hierbas, maderas, animales, versos, ritos, no como los animales lo son por la comida, sino como lo es el espíritu por los signos, es decir, en cuanto tales cosas se les ofrecen como signo de honor divino, que ellos tanto ambicionan. Artículo 6. Los cuerpos celestes imponen o no imponen necesidad en aquellos que les están sometidos. Lat. Objeciones por las que parece que los cuerpos celestes imponen necesidad en aquellos que les están sometidos. 1. Puesta la causa suficiente, se sigue por necesidad del efecto, pero los cuerpos celestes son causa suficiente de sus efectos. Así pues, formando los cuerpos celestes con sus movimientos y disposiciones un conjunto de ser necesario, parece que sus efectos se han de seguir necesariamente. El efecto del agente se sigue necesariamente en la materia cuando la virtud de agente es tanta que puede someter así toda la materia, pero la materia toda de los cuerpos inferiores está sometida a la virtud de los cuerpos celestes, como a ser más elevado. Por lo tanto, el efecto de los cuerpos celestes se recibe necesariamente en la materia corporal. Si el efecto de los cuerpos celestes no se realiza necesariamente, es porque lo impide alguna cosa, pero cualquier causa corpórea capaz de impedir el efecto del cuerpo celeste, necesariamente ha de reducirse a algún principio celeste, supuesto que los cuerpos celestes son la causa de todos los acontecimientos de los cuerpos terrestres. Por lo tanto,
Siendo también necesario tal principio celeste, se sigue que necesariamente sea impedido el efecto del otro cuerpo celeste. Así, todo lo que acontece, acontece por necesidad. Contra esto está lo que dice el filósofo en el libro De Somn et Vigil. No es imposible que no se verifiquen muchas de aquellas señales celestes, como de aguas y vientos, que se dan en los cuerpos. Así pues, no todos los efectos de los cuerpos celestes acontecen necesariamente. Respondo. Esta cuestión queda ya en parte resuelta con lo dicho anteriormente, y en parte ofrece alguna dificultad. Se ha demostrado, anillo 4, efectivamente, que, aunque de la acción de los cuerpos celestes se sigan algunas inclinaciones en la naturaleza corporal, sin embargo, la voluntad no sigue necesariamente tales inclinaciones. Por lo tanto, no hay inconveniente alguno en que el efecto de los cuerpos celestes sea impedido no sólo por lo que al hombre se refiere, sino incluso en cuanto a aquellas cosas a las cuales se extiende la acción del hombre. Sin embargo, en las cosas naturales no hay principio alguno del tenor de la voluntad humana, que tenga libertad para seguir o no seguir las impresiones de los cuerpos celestes. Parece, pues, que, al menos en las cosas naturales, todo acontece necesariamente, conforme al antiguo razonamiento de aquellos que, suponiendo que cuanto existe tiene causa, y que, puesta ésta, por necesidad, se ha de seguir el efecto, venían a concluir que todo absolutamente sucede por necesidad, opinión que refutó Aristóteles en Sexto Metafis, fundamentándose precisamente en las dos cosas que éstos suponían. En primer lugar, porque no es verdadero que, puesta cualquier causa, se siga necesariamente el efecto, pues hay causas que no están ordenadas a producir por necesidad sus efectos, sino a producirlos las más de las veces, pudiendo a veces fallar en el menor número de casos. Sin embargo, como tales causas no fallan casi nunca, a no ser que lo impida otra causa, parece que con esta respuesta no desaparece el inconveniente señalado, dado el caso de que también el supuesto impedimento se interpone por necesidad, por lo cual se responde, en segundo lugar, que todo aquello que es esencialmente un ser tiene causa, pero lo que sólo accidentalmente es ser no tiene causa, puesto que no es propiamente ser, al no ser propiamente uno. Ejemplo, tiene causa el ser blanco, y la tiene igualmente el ser músico, pero el ser músico blanco no la tiene, porque tal ser no es propiamente ser, como tampoco es propiamente uno. Ahora bien, es evidente que la causa que impide la acción de alguna otra causa, ordenada a producir su efecto las más veces, concurre a veces con ella accidentalmente, y por consiguiente, tal concurso de causas no tiene causa, dado que es accidental. Por eso, lo que se siga de tal concurso no puede reducirse a alguna causa preexistente, de la cual se siga necesariamente. Ejemplo, que se produzca en la parte superior de la atmósfera algún cuerpo terrestre ígneo, y que caiga abajo, tiene por causa alguna virtud celeste, y asimismo puede reducirse a algún principio celeste el que haya sobre la superficie de la tierra alguna materia combustible, pero que al caer el fuego dé sobre esta materia y la incendie, no tiene por causa algún cuerpo celeste, sino que sucede por casualidad, accidentalmente. De este modo, es evidente que no todos los efectos de los cuerpos celestes se producen necesariamente. A las objeciones 1. Los cuerpos celestes son causa de los efectos terrestres por medio de causas particulares inferiores, que las menos veces pueden fallar. 2. La virtud del cuerpo celeste no es infinita. Requiere, por lo tanto, cierta disposición de la materia para producir en ella su efecto, tanto por lo que se refiere a la distancia del lugar como respecto de otras condiciones. Por eso, como la distancia del lugar impide el efecto del cuerpo celeste. Por ejemplo, no tiene la misma eficacia el calor del sol en Dacia que en Etiopía. Así también la densidad de la materia, o su frialdad, o calor, o cualquier otra disposición similar puede impedir el efecto del cuerpo celeste. 3. Aunque la causa que impide el efecto de otra causa se reduzca a algún cuerpo celeste como a su causa, el concurso, no obstante,
de dos causas no se reduce a una causa celeste, puesto que es accidental.